Hola a todos, yo soy Daf, soy médica cirujana de la Facultad de Medicina de la UNAM y me apasiona la educación médica continua. He sido tutora por 5 años consecutivos, he dado clases en universidades privadas y esta clase particular la llevo dando 3 años vía online a alumnos de toda Latinoamérica. Lo que vamos a ver en el video de hoy es la primera parte de mi taller Perfeccionismo Funcional. Esto va a abarcar hábitos de estudio, cómo funciona la cafeína en nuestro organismo y la primera parte de inteligencia artificial. El resto del taller, que ya son métodos de estudio, principios de estudio, memorización a largo plazo, espacio, tiempo y forma, un poco de orientación vocacional, docencia, calendarización y la segunda parte, inteligencia artificial, me gusta que lo veamos en vivo. Esto es para poder contestar sus preguntas en tiempo real y poder personalizar un poquito el taller y profundizar en esas cosas en las que cada grupo quiera saber más. Ustedes escriben, yo les mando el link del Zoom con los 25 archivos digitales y ya tenemos el resto del taller en vivo. Uno de los objetivos de este taller es que tú te lleves un abanico de herramientas y que puedas decidir cuáles implementar dependiendo del momento académico de tu vida. Sabemos que no es lo mismo estudiar si tienes un semestre completo para sacar la materia a que si quieres estudiar 2 días antes del examen. Y tampoco es lo mismo ir en primer año de tu carrera que tal vez en el internado. El resto de los detalles, fechas y horarios los pueden ver en mi Instagram. Yo intento tener aunque sea un taller al mes y lo pueden tomar desde cualquier lugar del mundo. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla aquí en comentarios, pero si quieres una respuesta más rápida, puedes mandarme DM a Instagram y ya, sin más contexto, empecemos con el taller. Este es el booklet con el que yo doy la clase. Les llega como parte del material digital junto con otros 25 archivos para que tengan a la mano todos los calendarios, todas las planillas de organización, etcétera. Entonces, el booklet lo vamos llenando al mismo tiempo y durante la clase. En este video vamos a ver hábitos de estudio e inteligencia artificial. Empecemos por hábitos de estudio. Muchas veces llegan conmigo a tutorías por parte de Facultad de Medicina o incluso directamente al taller preguntando por métodos de estudio. Y yo lo que les quiero compartir es que si tenemos buenos hábitos, cualquier método nos va a funcionar. O sea, tener el hábito de trabajar en un espacio limpio. Cuando nosotros trabajamos, vamos a suponer un escritorio, una mesa, un espacio en el que está lleno de cosas, con esto me refiero a lleno de información, la tarea de bioquímica, tu agenda, la tarea de anatomía, las flashcards de histología, el examen de embrio, tu computadora abierta y te están llegando notificaciones. Toda esta información se traduce en distractores para tu cerebro y esto hace que no te puedas enfocar en una única actividad más rápido. Entonces, lo que queremos hacer despejando el área de trabajo es quedarnos con una sola tarea o una sola actividad en el espacio de trabajo para que nuestro cerebro pueda enfocarse completamente en esa única actividad y que la podamos realizar de manera más eficiente y más rápida. Ahora, esto parece algo súper sencillo, pero la realidad es que a largo plazo tiene un muy buen impacto. Entonces, para esto tenemos que hacernos el hábito de una limpieza del área de trabajo. Lo más fácil para hacer una limpieza del área de trabajo es tener un doble espacio. Esto se refiere a un espacio definido donde tú puedas tomar todo lo que está en tu escritorio, todo lo que está en esa mesa y ponerlo en un espacio definido. O sea, que tampoco pierdas tiempo limpiando, de que lo eches todo en una caja, en un guacal, en un cajón, o sea, que tú ya tengas tu doble espacio definido para poder liberar toda tu área de trabajo y quedarte con esa única actividad. ¿Con qué sí nos vamos a quedar en el área de trabajo? ¿Qué es lo elemental? Pues primero necesitas tu medio, lo que sea en lo que estés trabajando, sea tu cuaderno, una hoja blanca, tu iPad, tu computadora, ¿no? Necesitas como ese medio en el que vas a trabajar, tu bibliografía o lo que estés usando de fuente de información. Y en caso de que estés trabajando en físico, yo te recomendaría una pluma negra o azul 0.5 de gel. Mis favoritas son la Sarasa y la Energel X Pentel, ¿no? Entonces ahí les dejo 2 ejemplos. Luego, ¿cada cuándo tenemos que hacer esta limpieza del área de trabajo? Pues lo que queremos es que se haga un hábito, ¿no? Una rutina. Hay varios tipos de estudiantes. A algunos estudiantes les gusta hacerlo, por ejemplo, todos los lunes y con esto decirle al cerebro, ya viene otra semana de trabajo, ¿no? O sea, tenemos que despejar el área de trabajo y ya vamos a empezar otra semana de trabajo. A otros estudiantes les gusta, por ejemplo, hacerlo diario y que tú digas todos los días antes de empezar a trabajar o una hora antes de empezar a trabajar, voy a decirle a mi cerebro con esta acción, ya vamos a empezar a trabajar, o sea, te preparas para un periodo de concentración
y vas liberando el espacio de trabajo. Esto también puede funcionar. La idea es que sea rutinario, eso es lo más importante. Luego, ¿con qué nos vamos a quedar? O sea, ¿cuál es esa primera tarea con la que sí nos quedamos y con la que vamos a empezar? Pasamos a nuestro segundo hábito, que es tener un plan de trabajo. El plan de trabajo, a mí me gusta que lo veamos con este documento que llega a su mail con el material del taller que se llama DEA. Entonces, en este documento lo que van a encontrar es que tiene varias columnas. La primera es una columna chiquita, solo es como un marcador. Luego tiene una columna mediana, donde vamos a poner las fechas. Una columna más grande, donde vamos a poner las actividades. Y una última columna pequeña, por si quieres poner algún extra. En la parte de abajo tiene un mini calendario para que no pierdas como que la noción del tiempo y un espacio para poner tus notas. Entonces, lo que vamos a hacer en este documento es un brain dump. Brain, Dios, brain dump de todo lo que tienes que hacer. Ahora, este documento funciona mejor que cualquier agenda porque no te estorba, porque no tienes que estar cambiando las páginas para encontrar en dónde pusiste la información y no se te olvida, no es como que tienes algo en 2 meses, pero como no lo has visto en tu agenda en los 2 meses siguientes, se te olvidan las cosas. Aquí vas a tener todo visualmente accesible. Ahora lo que vas a hacer es poner en este documento todas tus actividades, todos tus proyectos, tareas, exámenes, si quieres agregar algunas no académicas también, absolutamente todos, a que no te tengas que preocupar por memorizar o por acordarte de nada, o sea, que tu espacio mental pueda estar liberado para poder realmente estudiar y memorizar el contenido de las actividades y que no esté ocupado por acordarse de fechas de entrega y cositas así. Entonces, supongamos. Listo. Entonces, supongamos que ya tienes aquí todas tus actividades. En esta columna de este lado vas a agregar cuando ya las hayas realizado o si se pospusieron. Por ejemplo, ya se realizó, se canceló, ya se realizó, tal vez ya realizaste esta, tal vez esto se pospone, cualquier cosa. Esto es como para que tú te vayas dando cuenta de lo que vas avanzando, de que vas trabajando y que vas cumpliendo con estas tareas. De este lado, si le quieres poner otro marcador, como por ejemplo urgente o importante, está perfecto, eso es para ti. Vamos a hablar de cómo priorizar. A lo largo de la vida académica, de nuestra vida académica, nos han enseñado a priorizar de diferentes formas. Por ejemplo, en la primaria, cuando éramos más pequeños, nos enseñaban a priorizar por fecha. Esto quiere decir que lo que tenemos que entregar al día siguiente o lo más cercano es lo más importante. Si hoy es lunes, lo más importante es lo que se entrega el martes. Si hoy es miércoles, lo más importante es hacer lo que se entrega el jueves. Luego avanzamos al bachillerato, a la universidad y empezamos a priorizar por dificultad. Eso quiere decir, si esto es más difícil que esto, empiezo por acá. Si tengo un examen muy difícil y una tarea que hacer, empiezo por el examen. Y empezamos a priorizar por dificultad. Pero luego llegamos a la licenciatura, a la carrera, más materias, más exigencia académica y como que eso se empieza a poner más difícil. Y yo quiero compartirles otra forma de priorizar que es basado en el valor representativo en la calificación. ¿Qué significa esto? Si tuviéramos una fórmula, más o menos diríamos que la fecha de entrega sobre la dificultad más el valor que representa eso en la calificación te va a dar un resultado de cuánto tiempo tienes que dedicarle sobre cuándo tienes que empezar a trabajar en eso particularmente. Vamos a hacer los dos ejemplos, uno, digamos, fácil y uno difícil. Entonces, aquí tenemos este examen de bioquímica que tenemos que presentar el 24 de febrero. Entonces, esto es el 24 de febrero. Es un examen de bioquímica, tiene una dificultad muy alta. Es un examen parcial, los parciales suelen representar como del 15 al 20% de la calificación. Y ahora pasamos a cuánto tiempo debería dedicarle a este examen, o sea, mínimo cuánto tiempo debería dedicarle. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a dejar que mínimo 2 días?
vamos a regresar a esto adelante, pero mínimo, algo que cuenta como 20% de tu calificación, yo te diría mínimo dedícale 48 horas de estudio. ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar en esto? Esto con sabor a lo antes posible o cuando estemos motivados. Sígueme la corriente, ahorita le vas a entender. Ahora, vamos a poner el ejemplo contrario. Entonces, vamos a hacer el ejemplo ahora con esta tarea de histología. Esta es una tarea de histología, se tiene que entregar el 19 de febrero. Es una tarea, por ejemplo, por lo tanto, pues lo haces en tu casa, tiempo libre, la dificultad es súper baja. Ahora, ¿qué sucede con las tareas? Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Usualmente, que digo, esto cambió mucho en la pandemia como que empezaron a dejar, o sea, digo, tampoco es culpa de los profesores, tampoco habían vivido una pandemia antes, pero empezaron a dejar una cantidad de tareas, proyectos, resumencitos, como que no sabían cómo evaluar en esta época digital y subió mucho la capacidad y la sobrecarga de tareas y trabajos. Entonces, usualmente las tareas te dicen que cuentan como 10% de la calificación. Pero pues, ¿qué? ¿Te dejarán unas 10 tareas a lo largo de la materia? Y luego tenemos dos tipos de estudiantes. Tenemos al tipo de estudiante que viene sacando 10, 9, 10, así entregando todas las tareas. Y te dicen, no, es que me va a ir súper bien en esta materia, estoy sacando 10 en todas las tareas, va a ir perfecto. Pero pues las tareas cuentan como 10% de la calificación. Esto suele ser como un punto al final. Entonces, esta persona solo lleva asegurado un punto. Todavía podría reprobar la materia y ni siquiera se ha dado cuenta. El otro tipo de estudiante que viene sacando, supongamos, 7 en una de esas 6, o sea, que va como que súper mal según esto. Y te dicen, no, es que me choqué esa materia, me va súper mal, a ver si no la repruebo, me está yendo mal en todas las tareas, pero pues solo son las tareas, o sea, aunque le fuera así de súper mal y reprobara todas las tareas, supongamos que solo salva 2 décimas del punto completo, pues todavía puede sacar 9,2. Si solo salva 6 décimas del punto completo, puede sacar 9,6. Si salva 4 décimas de ese punto, todavía puede sacar 9,4. Entonces, realmente el esfuerzo de todas estas tareas no se está representando en la calificación, o sea, no se considera en este valor representativo de la calificación. Ahora, esto lo pueden cambiar, ¿no? Habrá profesores que le pongan 15% de valor a las tareas, entonces cada una de estas tareas cuente un poquito más. Si estas tareas valen 50%, pues ahí sí cambia absolutamente todo, pero la gran mayoría de las veces las tareas suelen tener un valor representativo de la calificación sumamente bajo. Entre todas las tareas, máximo un punto o un punto y medio. Estamos hablando de décimas. Entonces, nos vamos a regresar a lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cuánto vale esta tarea? O sea, ¿es representativa o no en la calificación en este ejemplo y en esta fórmula que estábamos haciendo? Vamos a poner aquí que vale 10%, pero 10% valen todas las tareas. O sea, realmente esta tarea solita es 1% de la calificación, o sea, no es nada, son décimas, es completa, o sea, ni siquiera se va a notar en el promedio completo de la calificación. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a dedicarle? A esto vamos a dedicarle máximo 2 horas. Máximo 2 horas. O sea, esta es una tarea que no te debería llevar más de ese tiempo, porque si no, luego estás toda la tarde trabajando, llevas horas, estás haciendo la tarea y es una tarea que no te trajo ningún valor representativo a tu calificación y muchas veces no son en la acción de las tareas donde realmente memorizamos la información. Es cuando estudiamos para el examen que realmente memorizamos y comprendemos, pero cuando hacemos tareas, no tanto. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer esto? Cuando no tengamos ese jale de motivación. ¿A qué me refiero con esto del jale de motivación? O sea, deja estas tareitas pequeñas, poco representativas, que solo te ocupan espacio, para cuando estés teniendo un mal día, cuando estés desmotivado, cuando te sientas medio mal, esos días que como que no quieres trabajar, pero tienes que hacerlo porque si no te vas a atrasar, saca estas tareitas que no tienen un valor representativo en esos momentos. Si sacas 6, 7, 8, 9, o sea, de todas formas, no te va ni a subir mucho la calificación ni la va a bajar mucho tampoco. Esa es una tareita que te van a ir sumando para tener un máximo 10 o 15% de tu calificación completa. Esto también funciona para momentos en los que ya estás muy cansada o cansado. O sea, si llevas una sesión de estudio larguísima y dices, no, es que todavía tengo que trabajar porque mañana tengo muchas cosas que hacer,
hasta el final de tu sesión de estudio, cuando ya estés cansado o cansada, empieza a sacar estas tareitas. Y déjame los buenos momentos, o sea, el principio de tu sesión de estudio, cuando estás descansado, los días que te despiertas y dices, wow, sí quiero trabajar, los días que dices, hoy tengo muchísimas cosas, estoy como motivado, o sea, me siento como un poco de mejor humor, o los días que estás con más disciplina para el estudio de estos exámenes que cuentan para 20%. Entonces, esta es la diferencia de las actividades académicas que vamos a hacer en esos tiempos de motivación y que estás descansado y de disciplina al principio de tu sesión de estudio versus las que te recomiendo hacer cuando estás desmotivado, que no estás teniendo un tan buen día, ya cansada, cansado al final de tu sesión de estudio. Y esta regla está fácil de recordar a las cosas que valen más del 20%, a las cosas que tienen un gran valor representativo en tu calificación, dedícales mínimo 2 días, que son 48 horas. Guárdame este dato, vamos a seguir repitiendo esto de las 48 horas a lo largo de todo el taller. Y aquellas que realmente no representan algo importante en tu calificación, dedícales máximo 2 horas. Si no te queda bien, si no está completa, si tú sientes que la puedes complementar, detente. O sea, detente, escanéala y mándala, porque tienes más cosas que hacer. Y si no, te vas a quedar atrapado realizando toda la tarde estas tareitas que no tienen valor representativo en tu calificación. Con esto pasamos al siguiente punto, sobre todo con esto de cuando empiezas la sesión de estudio y dejar al final de la sesión de estudio aquellas cosas, aquellas tareitas o aquellas cosas que no tienen tanto valor en tu calificación, pasamos a la pregunta, ¿cuánto dura una sesión de estudio? Durante una sesión de estudio te pueden pasar las siguientes cosas clásicas. Uno es que tengas hambre, otro es que tengas sed y otro es que tengas sueño. Entonces, sí, para que esto es un clásico de los alumnos que dicen, no, es que ya voy a empezar a estudiar y ahora sí ya voy a empezar a estudiar y te sientas y resulta que te mueres de sed. No, es que ahora sí ya de verdad ya voy a empezar a estudiar y te sientas y te das cuenta que tienes muchísima hambre. Dices, no, es que ahora sí ya de verdad ya voy a empezar a estudiar y te preparas para empezar a estudiar y resulta que tienes muchísimo sueño o que quieres un café. Alguien tiene sueño, alguien tiene hambre, alguien quiere un café, o sea que, y estas cosas básicas no nos dejan avanzar. Entonces, agua, pues clásico, o sea, tienes que tener una fuente de poder hidratarte durante tu sesión de estudio. La mayoría de las veces que te duele la cabeza o que te sientes como cansada, lo más seguro es que estés deshidratada, entonces ten agua. Luego, también se vale tener un snack. Digo, tal vez no esta hamburguesa que así como de que encima de tu computadora, pero sí puedes tener unos frutos secos, unas palomitas naturales, unas nueces, o sea, algo que estar picando mientras que estás en tu sesión de estudio, esto está 100% invitado. Con esto del sueño, realmente pasamos en 5 segundos a pensar en cafeína. Entonces, vamos a involucrar esto en cuánto dura la sesión de estudio. Usualmente, una clase de 1 hora es muy poco para, o sea, una sesión de estudio de 1 hora es muy poco para una carrera de alta exigencia académica. Pero 3 horas ya es muchísimo para una persona, para que mantengas la atención, mantengas la concentración, para que te mantengas motivado. O sea, una clase de 3 horas ya es bastante exigente. Entonces, lo ideal y la propuesta es que tengan 2 sesiones de estudio de 2 horas cada una, para que tengan una sesión de estudio en un día de 4 horas. Entonces, tienes 0, 1 y luego te das aquí un break de unos 30 minutos mínimo, o sea, si te puedes darlo de 1 hora o 2 horas adelante, pero aunque sea unos 30 minutos para que luego vuelvas a estudiar otras 2 horas. Un café americano hacer efecto de unos 15 a 30 minutos. Y su efecto positivo, o sea, su mejor efecto aplicado al estudio va a durar máximo de 30 a 40 minutos. Entonces tenemos 30 a 40 minutos para que este efecto realmente nos ayude en la sesión de estudio. Regresamos aquí. Entonces, van a surgir 3 tipos de estudiantes. Por ejemplo, al que le cueste trabajo iniciar la sesión de estudio. Este es el que entra a biblioteca, se prepara, abre su mail, abre su índice, revisa el libro, saca sus post-its, ve su teléfono y ya pasaron 30 minutos y no ha iniciado la sesión de estudio. Entonces, a esta persona le recomendamos tomarse su café antes de iniciar la sesión de estudio, o sea que en tiempo cero, para que pasen esos 15 a 30 minutos en lo que le empieza a pegar el café
y luego realmente le pegue y le ayude a iniciar, o sea, hace que ese jale de cafeína, ese jale de concentración, le pegue justo cuando va a iniciar su sesión de estudio y le ayude a pasar por esa parte que le cuesta trabajo. Luego, está al que le cuesta trabajo pasar por la mitad de la sesión de estudio. Esta es la persona que ya hizo una tarea, ya leyó un capítulo, ya hizo una de las actividades y como que se distrae o se aburre. Entonces, a esta persona le vamos a recomendar que se tome su taza de café como a la primera hora o acabando la primera hora de la sesión de estudio, que le pegue en esos 15 a 30 minutos y que justo la hora de cafeína le ayude a pasar por la mitad de la sesión de estudio, que ese espacio en el que tú sabes que te puedes distraer o en el que te cuesta más trabajo concentrarte, te entre un jale de cafeína y te haga estar más alerta, más concentrado y más reactivo. Y por último, a quien le cuesta trabajo terminar la sesión de estudio. Esta es la típica morra de los plumones que primero hace su apunte súper bonito, titulazo hasta arriba, o sea que está súper motivada y hasta el final de la clase ya se cansó. Y al final de la clase ya lo tiene con lápiz en una esquinita así de la hoja, así súper chiquito, o lo tiene en un post-it, o lo tiene en la parte de atrás de la hoja. Entonces, a esta persona le vamos a recomendar tomarse su café como a la mitad de la sesión de estudio, que pasen como al principio de la segunda hora, que pasen esos 15 a 30 minutos en lo que le pega el café y justo cuando se va a distraer, que le entre la ola de cafeína y la ayude a pasar por ese espacio de la sesión de estudio en el que le cuesta trabajo. Entonces, esta es la forma más TOC, o sea, de que más OCD, de ubicar un poco qué es lo que sucede con la cafeína. Esto es importante porque entre la universidad y con sus amigos van a ver que hay gente que dice, no, es que a mí no me hace nada el café, pero se toman su café a las 6 de la mañana y quieren que les ayude a su clase a las 8 de la mañana. Y sí, o sea, definitivamente así no funciona. El café tiene un espacio de vida útil, o para nosotros exactamente, vida útil en la que podemos aprovechar estos beneficios bastante corta, como 15 a 30 minutos después de acabarnos la taza de café, y este efecto solo va a durar como unos 30 a 40 minutos después. Esta es la primera forma que vamos a ver de cómo dividir una sesión de estudio. Más adelante vamos a ver otras. Con esto les quiero recordar que les voy a ir dando como varias opciones para hacer las cosas, varias opciones para organizarse, varias opciones para dividir su sesión de estudio y ustedes vayan viendo cuál les gustaría aplicar. Entrándonos un poco más en cafeína, vamos a hablar de qué es lo que hace en nuestro cuerpo a nivel del sistema nervioso central y qué es esto de la tolerancia. Decíamos que una taza de café americano normal nos va a tardar en hacer efecto unos 15 a 30 minutos y que ese efecto positivo va a durar de 30 a 40 minutos. ¿Cuál es este efecto positivo y cuál es el efecto negativo y por qué duran tan poco o de qué estamos hablando? La cafeína a nivel del sistema nervioso central tiene un efecto en el que te pone más alerta y también nos ayuda a soltar neurotransmisores como serotonina y dopamina, que hace que estés de alguna forma como de mejor humor. Una taza de café es como si vieras a lo lejos un zombie. Entonces ves el zombie, lo escuchas mejor, te preocupas un poco, empiezas a planear qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a correr o si te vas a esconder, te pones estratégico, te concentras, ves un arma, la agarras con cuidado y así como que estás haciendo bien tu estrategia. Pero ¿qué pasa si se te pasa esta cafeína? Si nos tomamos 5 tazas de café. Tomar 4 tazas de café es como si vieras 100 zombies. Entonces, si ves esos 100 zombies, ya empiezas como a correr chueco, a hacer ruido, entrar en pánico, empiezas a palpitar, vas corriendo, pasó un arma y no la ves, te quisiste esconder y no cabías, entonces ya caes de estar como en ese punto de alerta, concentrado, planeando, entras a un punto de ansiedad, pánico, estrés, ¿no? Entonces con esto tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad de café que consumimos. Nosotros tenemos unos receptores para un neurotransmisor que se llama adenosina. Sus receptores, que se llaman A1, digo, esta es la forma más simplista que jamás van a ver del mecanismo del café en el sistema nervioso central, pero es una forma muy fácil de entenderlo, entonces se las comparto. La adenosina es uno de los transmisores que más participa en esto del sueño y la vigilia. Entonces, cuando nos despertamos, nosotros tenemos una corona de receptores A1 y todos están vacíos. Así es como quiero que se lo imaginen. Entonces te despiertas y estás como nuevo, estás fresco, así de que cero, así todo es un nuevo día.
y son las 10 de la mañana, no sé, y ya se te pegó una adenosina. Da la 1 de la tarde y se te pegó otra adenosina. 2 de la tarde y ahí va otra adenosina. 4, y otra adenosina. 5, 6, 7. Y se te van así poco a poco pegando las adenosinas, hasta que en algún momento nos dan, por ejemplo, 10 de la noche y tu cerebro dice, órale, o sea, ya nos estamos cansando, o sea, ya me estoy cansando, o sea, conforme se van pegando estas adenosinas, el cerebro se da cuenta, o sea, empieza a inducir somnolencia y cansancio y como que es una forma fisiológica de decirle al cuerpo como que ya es hora de dormirnos. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de dejar que el cuerpo haga esto, por ahí de la 1 de la tarde, yo decido que me voy a tomar una taza de café? La taza de café es un antagonista de la adenosina, es la cafeína, las dos son inas. Entonces, esta taza de café es más fuerte que la adenosina, entonces la desplaza y entra tu taza de café. Y tu adenosina no pudo entrar y se queda aquí volando y el cerebro dice, ah, caray, pues quién, no, o sea, quién sabe qué pasó, pero estoy alerta, estoy despierto, o sea, como que no nos hemos cansado. Y se pega aquí otra y dices, no, pues estoy súper bien, o sea, no nos hemos cansado para nada. Pero luego esta adenosina al final tiene que encontrar un receptor con quien unirse de todas formas, entonces viajan y se van uniendo. Y después tú dices, no, 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 tengo más que estudiar y te tomas una segunda taza de café y vuelve a entrar la cafeína. Y el cerebro dice, no, hombre, o sea, cero se sienten que son las 10 de la noche, o sea, yo estoy como si fueran las 5 de la tarde, o sea, no sé qué está pasando y toda tu adenosina aquí volando. O sea, no sé qué está pasando, pero yo me la estoy pasando increíble. Chinas no se pueden quedar volando. Entonces se empiezan a producir nuevos receptores para que estas adenosinas se puedan pegar en algún lugar y ahora sí, ya que están todas las adenosinas pegadas y ya no hay ninguna adenosina volando en este espacio, el cerebro dice, ahora sí ya estuvo, nos podemos ir a dormir porque ya no hay ninguna adenosina volando, ya todas están pegadas. Pero ¿qué pasa cuando te despiertas? En lugar de tener solo tu primera corona de receptores, resulta que tienes dos, porque estos receptores no se eliminan de la noche a la mañana. Entonces, al siguiente día, empiezas tu día y apenas son las 10 de la mañana y estos receptores se tienen que llenar. O sea, si hay más receptores, se mandan señales para que se empiecen a producir más adenosinas. Entonces te despiertas al siguiente día, son las 10 de la mañana y dices, oh, ¿por qué estoy tan cansada? O sea, estoy como más cansada de lo normal. Y eso es porque tienes más adenosina de lo normal. Y naturalmente agarras y dices, oh my God, me voy a echar un cafecito y empiezas a llenar esto de cafeína y luego empiezas a llenar esto de adenosina y luego lo empiezas a llenar de más cafeína y entonces tienes que hacer más receptores y esto se llama el sistema de tolerancia, que después de un tiempo una taza de café ya no te va a hacer nada, 2 tazas de café ya no te van a hacer nada porque hay tantos receptores que la adenosina se sigue pegando. Entonces ya no sientes tanto ese efecto de que estés como alerta y más despierto. Y así es como los humanos empezamos a querer consumir más y más cafeína. Ahora, la buena noticia es que este efecto también es reversible. Tarda como 2 semanas. Entonces, si tú sientes que una taza de café ya no te hace nada, o sea que ya necesitas unas 2, 3, es porque probablemente ya tengas más receptores por ahí de lo normal. Si tú pasas una semana sin tomar café, estos receptores se van borrando. Pasan 2 semanas y algunos otros receptores ya se van eliminando, porque el cuerpo tampoco quiere estar produciendo tanta adenosina si no es necesario. Dice, oye, hay muchísimos receptores y yo estoy produciendo muchísima adenosina, mejor elimina esos receptores para que yo produzca menos y todo sea más sencillo. Y en aproximadamente 2 semanas, todo vuelve más o menos a lo normal. Esto también me gusta que lo sepan porque se van a topar con compañeros que también digan, no, es que a mí la cafeína no me hace nada, que no sé qué. Y bueno, es diferente si esto es perceptible o si no lo es. Y eso puede ser por lo que comiste ese día, por cómo dormiste, el peso de la persona, su actividad física, su genética, su metabolismo, entre otras cosas. Pero esto, a nivel de sistema nervioso central, 100% comprobado, sí está sucediendo.
Que sea o no perceptible para la persona es distinto. ¿Qué otra cosa sucede con la cafeína? Aparte de que si se nos pasa, empezamos a ver como si hubieran 100 zombies. A lo largo de la vida vamos a tener eventos que descalcifican bastante, sobre todo obviamente en la mujer, en el momento fisiológico descalcificador más importante que es el embarazo. Ahora, la cafeína tiene una vida media como de 3 a 5 horas en el organismo. Eso quiere decir que en unas 3 a 5 horas ya eliminaste la mitad de la cafeína de tu cuerpo y en unas 8 a 10 ya se eliminó toda esa cafeína, pero la cafeína estuvo aproximadamente 8 horas en tu cuerpo jalando calcio en lo que era expulsada. Entonces no es tan padre tomar tanto café porque sí tiene esos efectos de ansiedad, puedes entrar en pánico, puedes entrar en insomnio, está descalcificando, afecta los dientes, la dentadura, entre otras cosas. Y en la universidad es muy común y muy como normal y es una actividad social estar medio tomando muchísimo café, a veces al mismo tiempo está fumando. Y creo que si somos más conscientes de lo que es bueno y malo de este tipo de sustancias, pues las podemos usar con un poco más de responsabilidad, porque pues el café sí es súper rico, sí tiene unos efectos muy buenos, sí lo podemos usar a nuestro favor en estas situaciones académicas, pero hay que conocer muy bien cómo funciona. Otra cosa que puedes intentar es buscar otras teínas. Estas todas son teínas. Todas las cosas que se pueden unir a estos receptores son teínas. Y otra de las que tiene teínas muy fuertes son el té. Ahora, un té negro o un té chai es casi, o sea, tiene en la misma cantidad de cafeína que un café. O sea, tiene la misma cantidad y es igual de descalcificador. Pero tal vez un té verde que tiene menos teína te ayuda a solo despertar un poquito sin tener el efecto negativo de la cafeína y sin que tengas que tomarte 3 tazas de café al día. O sea, tal vez puedes intentar una taza de té verde y una taza de café al estudiar, eso puede ser. O puedes probar otros diferentes tipos de té que tengan menor cantidad de teína y que puedas aprovechar estos efectos positivos sin el negativo de la descalcificación y este problema de la tolerancia. Imagínate que cuando te despiertas, todos tus receptores y toda tu corona de receptores están así, libres. A lo largo del día, las adenosinas se van a ir pegando, te vas a ir cansando poco a poco y esto es normal. Si tú decides tomarte una taza de café, el café es un antagonista, es una sustancia más fuerte y 100% lo va a desplazar, causando que el sistema nervioso central estés más alerta, más concentrado, tengas mejor afinidad de los sentidos, literalmente lo que sucedería si ves únicamente a un zombie. Pero esta adenosina se tiene que pegar a algún lugar tarde o temprano. Entonces, si empieza a entrar mucho café, el cuerpo va a mandar señales para crear nuevos receptores y que la adenosina tenga a dónde unirse. Pero al día siguiente, cuando todos tus receptores estén vacíos, vas a tener ambas coronas de receptores. Entonces necesitas más adenosina para poderlos llenar y como vas a tener más adenosina en el sistema nervioso central, te vas a sentir un poco más cansada o más cansado de lo normal, lo que te va a inducir a querer tomar más café y que esto sea un círculo en el que caes en esta situación en la que tienes una tolerancia, en la que una taza de café ya no te hace nada, entonces necesitas unas 2 o 3. Pero todo este proceso es reversible en un lapso aproximado de 2 semanas. Si tú dejas de consumir productos con cafeína en una semana, se van a borrar algunos de los receptores, en la segunda semana se van a borrar algunos otros, todo va a regresar a su estado fisiológico y te vas a dar cuenta cómo una taza de café vuelve a ser suficiente para sentir esos efectos positivos. Con esto acabamos la primera parte del video, que es hábitos de estudio y esta cápsula de cafeína, para entrar a inteligencia artificial. Y si quieres ver el resto del taller, métodos de estudio, principios de estudio, docencia, orientación vocacional y todo lo que sigue, ya te veo en vivo y en directo. Checa la información en Instagram. Como introducción a esta parte de inteligencia artificial, primero quiero decirte que las aproveches, que estas inteligencias, estas AIs están aquí para ti, para hacer tu trabajo más divertido, más fácil, más rápido y más dinámico. Te voy a enseñar mis 5 funciones favoritas de ChatGPT para estudiantes. Literalmente vas a decirle, hola, soy alumna de la Facultad de Medicina de la UNAM de segundo año y tengo unas preguntas acerca de la materia
de farmacología. ¿Por qué es importante esto? Si no le decimos que somos de segundo año o si le decimos que somos residentes de medicina interna, alumnos del internado, profesores de farmacología, va a dar las respuestas en distinto tono y en distinta complejidad. Entonces es importante no solo hacerle las preguntas de farmacología, pero decirle explícitamente para qué nivel académico queremos estas respuestas. Entonces, lo primero que puedes hacer es literalmente preguntarle de algún tema. Explícame la definición de farmacodinamia. Entonces, le vamos a preguntar de un tema y te lo va a contar tal cual. La primera función que me gusta mucho de ChatGPT para estudiantes es utilizarlo preclase. O sea, si tú tienes que llegar a tu clase ya leído, con un poquito de conocimiento del tema, con un poco de conocimiento de la materia, puedes entrar aquí a esta inteligencia artificial y decirle literalmente que te le explique. Se la puedes plantear de manera diferente. Le puedes decir, dame los 10 puntos más importantes que tengo que saber de farmacodinamia y farmacocinética. Entonces, si solo lo quieres como fun fact, se lo puedes pedir como fun facts. Es muy importante que a ChatGPT le digas qué es lo que quieres. ¿Quieres un resumen? ¿Quieres los 5 puntos más importantes de cada cosa? ¿Quieres los 10 puntos más importantes de este tema? Con esto llegas como que súper preparado o preparada a tu clase y realmente te tomó muy poco tiempo. Sobre todo si eres de las personas que pues sí te pone muy nerviosa si no te dio tiempo de leer el capítulo o te sientes como que mal porque no llegaste preparada a clase, no temas más y yo te recomiendo usar esta función. De cuarto año y tengo que hacer una exposición de BPH para la materia de ginecología. Tengo que exponer en una hora. Quiero que sean 15 diapositivas. ¿Qué me recomiendas incluir en cada una? Y te puede hacer lo que se llama un outline. Entonces, si tú como que ya no sabes por dónde empezar tu presentación o te está costando trabajo el tema y no sabes como que bien por dónde empezarla, puedes venir con ChatGPT y decirle que te haga un outline, un esquema de qué cosas podrías incluir en tu presentación. Entonces ya te dice aquí, en la diapositiva 1 pones el título, en la diapositiva 2 me hablas de introducción, defines brevemente BPH y su relevancia. En la 3 y en la 3 y 4 ya me hablas de epidemiología, su prevalencia, sus grupos de edad. En la 5 de los tipos, en la 6 de la transmisión, en la 7 las manifestaciones clínicas. Y ya con esto tú le editas aquellas cosas que consideres importantes o más importantes o las que no importan. Si le quieres agregar anatomía, si le quieres agregar algún caso clínico, que también funciona muy bien con ChatGPT. Puedes decirle, dame un caso clínico breve que pueda agregar a mi exposición, incluso con 5, ni siquiera 5, porque nos vamos a ver exigentes, con 3 preguntas para mis compañeros. Pero si te quieres ver buena onda, le dices a ChatGPT con respuestas de opción múltiple cada una. Entonces, ChatGPT ya te va a dar un caso clínico y te dice, bueno, ponle ahí en tu diapositiva que María, no sé qué, sus exámenes y estas van a ser las preguntas. Si sientes el caso muy corto, bueno, yo ahorita lo siento bastante corto, le pides que haga el caso un poco más largo. Dame más detalles en el caso clínico. Y la cosa con ChatGPT es que hay que chatear con ChatGPT. O sea, mientras más hables con esta inteligencia artificial, más inteligente y más específica para ti se va a volver. Y ahora ya me hizo un caso clínico mucho más largo. Puedes hacerme un examen de 10 preguntas de 4 opciones de respuesta de opción múltiple del tema base del cráneo. Entonces, tal vez yo ya fui a clase, según yo ya le entiendo, mis notas están bien, pero ¿cómo sé si estoy aprendiendo? O sea, como que no me queda claro y me da como que ansiedad el departamental. Bueno, puedo venir a ChatGPT y decirle que me haga un examen, un breve examen.
Entonces, aquí ya tengo examen de anatomía del base del cráneo, respuestas para que te puedas autoevaluar. Si lo sientes muy leve, le dices, repite el ejercicio con preguntas de mayor dificultad. Si lo sientes muy difícil, le puedes poner, repite las preguntas, o sea, repite el ejercicio con preguntas de menor dificultad. Y entonces aquí ya puedes ver cómo ChatGPT te está haciendo un examen mucho más complejo para que te puedas evaluar todavía más fuerte. ChatGPT no puede buscar la información de un libro o de un texto particular, pero si tú le das la información, puede funcionar muy bien. Entonces, yo aquí tengo abierto un escrito de lengua de señas mexicana. Supongamos que este fuera un libro de anatomía, de bioquímica, de cualquier materia, de cualquier año. Entonces, yo puedo copiar todo este texto hasta acá y decirle directamente, dame un resumen de las 10 cosas más importantes de este texto. Y así tú te aseguras que la información y las 10 cosas que te está dando van a ser exactamente el texto que tú ingresaste. Entonces, si de algún tema particular no quieres solo las preguntas o la información aislada, puedes darle directamente el texto copiado y pegado de un libro. Esto les sirve mucho a los alumnos que ya están en la residencia, decirle, explícame lo más relevante de este artículo científico. Y esto recuerda que lo puedes hacer en inglés y en español. Entonces, tú ya leíste el artículo y no lo entendiste, o quieres que te den algún resumen, o quieres que te den, tal vez lo leíste hace mucho tiempo y quieres como un refresher, lo puedes hacer directamente con ChatGPT. Si no entendiste la hipótesis, que es muy interesante, o no entendiste el objetivo, no entendiste la metodología, puedes, o sea, puedes profundizar un poco más en este tema. ¿Cuál fue la hipótesis? La hipótesis principal del estudio y te la explica. Si todavía no lo entiendes, se lo vuelves a decir. Explícamelo de manera diferente. Y te lo va a volver a explicar. Esto es como si tuvieras accesible, o sea, si tuvieras un tutor 24/7 que te pueda volver a explicar cualquier cosa de cualquier tema. Dile, todavía no lo entiendo. ¿Me lo vuelves a explicar? Y como ChatGPT es una inteligencia artificial de lenguaje, se le da muy bien poder replantear las mismas ideas con diferentes palabras y usando diferentes ejemplos hasta que tú lo entiendas. En su mail tienen estos formatos de plantillas de guías de estudio que yo hice con mis alumnos y nos han funcionado muy, muy bien, en el que aquí perfectamente dice o sea, el tema, subtema, información del libro, guía hecha por ChatGPT y tu complemento en clase. Entonces, supongamos que tu tema es anatomía 1, ¿no? O sea, que anatomía, cabeza y cuello. Tu subtema de aquí va a ser base del cráneo. Tu subtema aquí va a ser músculos del cráneo. Entonces, luego, aquí vas a poner la información del libro, lo que sea que venga del libro de base del cráneo que tú quieras agregar, y luego te vas a ir a ChatGPT y le vas a decir, dame un resumen de lo más importante del tema base del cráneo. Y aquí ya te va a empezar a hacer el resumen perfecto. Lo tomas, lo copias, lo pegas aquí en la barrilleta de buscador para que se le quite el formato y aquí donde dice guía hecha por ChatGPT, lo pegas. Digo, ya después lo separas de qué articulaciones,
forámenes y conductos, composición, divisiones, o sea, le vas dando un poco, o sea, lo lees y conforme lo vayas leyendo le das un poco de formato, importancia clínica, conexión con el sistema nervioso, y con esto ya vas a llegar muy preparada a clase porque pues ya lo leíste y aquí durante la clase ya solo vas complementando. Y a mí me gusta que esto sea un poco más sucio, o sea, me gusta que aquí ya digas como esto ta, 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 y luego digas, ah, de esto que es muy importante, el profesor agregó, ta, 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 y ya esto sea como un poco más sucio, como un poco más flexible, o sea, ya hiciste tu guía, ya hiciste un poco de tu investigación previa, aquí tienes un poco de lo más importante que dice el libro, entonces aquí tienes como lo del libro y lo complementas, y esto también te puede ayudar si el profesor quiere que participen en clase, que tengan dudas o cualquier cosa, pues tú ya llevas como que un resumen que te tardaste 3 minutos en hacer y lo puedes ir complementando en clase muy a gusto. Así nos quedó la de bioquímica. Entonces con ChatGPT hicimos toda la parte que es la guía, dejamos una columna entera blanca, en blanco, para que los alumnos la pudieran imprimir y llevar a clase y complementar. Ahora aquí aparte yo les empecé a poner algunos esquemas, esto yo se los hice, entonces les empecé a poner algunos esquemas y algunas cosas que les podrían ayudar porque el bloque 2 de bioquímica es bastante complejo, pero aquí podemos ver en la parte que se queda en blanco para que ellos puedan complementar. Muy bien, entonces repasemos todo lo que hemos visto que puede hacer ChatGPT. Lo más importante es que entres a esta inteligencia artificial y te presentes y le des contexto de en qué año estás y qué materia es. Luego vimos que te puede explicar un tema, así de la nada. Te puede dar los 10 puntos más importantes para un tema. Esto ayuda si tienes que estudiar antes de clase o hacerte un mini resumen antes de clase. Si necesitas tener algunas dudas, incluso puedes llegar a preguntarle qué le puedes preguntar al profesor. Te puede ayudar a hacer presentaciones, que es algo que vas a tener que vas a tener que hacer a lo largo de toda la carrera. Y con esto te va a dar un outline de más o menos las diapositivas y qué podrías decir en cada una de ellas para que tú solo lo edites y lo acoples a lo que a ti te guste más. Luego te puede dar casos clínicos si quieres agregarlos y te puede dar casos clínicos con preguntas de opción múltiple para tus compañeros y con las respuestas correctas. Si quieres más detalles en el caso, solo se lo tienes que pedir y te va a hacer un caso más detallado. Luego, si te quieres autoevaluar, también te puedes hacer un examen del tema que tú quieras para que te puedas autoevaluar y ver cómo vas y te va a dar las respuestas. Si sientes que estuvo muy fácil o estuvo muy difícil, si estuvo muy fácil, pídele que lo repita con mayor dificultad y ya te puede dar un examen mucho más pesado del mismo tema para que te puedas autoevaluar. Luego, recuerda que ChatGPT no te puede buscar información de una bibliografía específica, pero tú le puedes dar el texto. Entonces le puedes decir, dame un resumen de las 10 cosas más importantes y luego pegarle aquí todo el texto del libro para que te resuma exactamente del texto que tú quieres. Y ya te va a dar lo más importante específicamente de ese texto. Esto también lo puedes hacer de artículos científicos, no importa si están en inglés o en español. Entonces aquí le puedes pegar todo tu artículo, ya que lo leíste o tal vez lo leíste hace mucho tiempo y no te acuerdas, cualquier cosa, y te va a hacer lo más relevante del artículo científico. Y también le puedes preguntar cosas específicas, por ejemplo, ¿cuál fue la hipótesis? Si no entiendes la hipótesis, si no entiendes la metodología, si no entiendes los resultados, puedes profundizar. Dile que te lo explique de manera diferente. E incluso le puedes decir, todavía no lo entiendo, ¿puedes volvérmelo a explicar? Y de esta manera puedes aprovechar muchísimo y pensar que tienes como que un tutor disponible para ti 24/7 que te puede explicar y volver a explicar y volver a explicar cualquier tema de cualquier materia, de cualquier cosa, cuantas veces quieras. Por último, vimos cómo es esto de hacer las guías. Una parte muy padre de ChatGPT es usarlo de complemento, ¿no? No de sustituir completamente ni las clases ni sustituir completamente los libros, pero sí le puedes pedir que te haga una guía y tú llevarla a clase impresa en este formato que vimos de las 2 columnas para que con eso puedas complementar. Implementando estos sencillos hábitos de estudio y con un poco de inteligencia artificial, tú ya puedes elevar por completo tu sesión de estudio y te prometo que vas a ver resultados. Si aparte de esto quieres ver los métodos de estudio, principios de estudio, memorización a largo plazo y todos los otros temas, te veo en el taller.